días con todos y todas. Bueno, la exposición del día de hoy está referida al registro de planes de operaciones para el régimen de devolución de IGB e IPM. Lo vamos a realizar en dos partes, ¿no? La primera parte la voy a realizar yo, que es el registro de planes de operaciones, y la segunda parte va a estar a cargo del ingeniero Castro, que es el subdirector de beneficios, quien va a presentarles las recomendaciones que se pueden efectuar para la solicitud de emisión de constancia de devolución de IGB. Y bueno, por el poco tiempo que queda, vamos a tratar de realizar las presentaciones basadas sobre todo en casos, ¿no? Vamos a ir viendo los requisitos del registro de planes de operaciones y ustedes nos puedan señalar qué dificultades han ido teniendo en este registro. Lo primero que quisiera preguntarles es, ¿quiénes ya conocen el registro de planes de operaciones? ¿Se pueden levantar la mano, por favor? Ya. Bueno, creo que más de la mitad no conocen, ¿no? Es un tema nuevo. Entonces, a ver, por favor. Bueno, este es el marco normativo de manera general, ¿no? Donde, bueno, en el año 93, a través del decreto legislativo 783, se aprueba el régimen de devolución de IGB para que agravan, ¿no?, las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones, misiones diplomáticas y otras. Esa es la norma general. En el año 94, ¿no?, se aprobó la reglamentación de la aplicación de este beneficio tributario, y en el año 2016, ¿no?, a través de la directiva 01, guión 2016 del APSI, se aprueba el procedimiento vigente, ¿no?, que está vigente para el registro de planes de operaciones, para la solicitud de emisión de constancia, y también se aprueba ahí el formato de la emisión de la constancia, ¿no? A partir del 2016, a partir del mes de julio en específico, es que está vigente esta norma. La siguiente, por favor. Este beneficio tributario, ¿a quiénes están dirigidos? No es lo primero que hay que saber. Está dirigido a todas las entidades que financien o ejecuten fondos de cooperación externa, ¿no? En este caso, las ONGD están básicamente se encargan de la ejecución de los proyectos que son financiados con cooperación externa. Entonces, en el caso de ustedes, están en el grupo de las entidades que ejecutan proyectos. Esta diferenciación es importante señalarla, como les decía al inicio, vamos a ver un poco la casuística, ¿no? Hemos observado que en algunos casos firman ustedes convenios, acuerdos, ¿no?, o tienen un documento suscrito por su fuente financiera, y en ese documento señalan que ustedes, que la entidad, la ONGD se va a encargar de administrar los fondos. Entonces, si es que en su convenio señala que ustedes administran, no está indicando que ejecutan. Entonces, es una primera recomendación, ¿no?, que revisen los documentos que suscriben con sus fuentes financieras y que señale claramente que ustedes son encargados, puede ser de administrar, pero tiene que siempre señalar que ejecutan. Porque si solo señala uno, no podrían estar afectos a ser beneficiarios de la devolución de IGB. Se han dado casos en los que esto ha sucedido, ¿no? La fuente financiera señala que la ONG va a administrar el proyecto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Se le ha solicitado a la ONG que suscriban una adenda con su fuente financiera, ¿no?, para el convenio donde señale que aparte de administrar, ejecuta. Entonces, nosotros desde el APSI siempre tratamos de darles alternativas, si es que es posible, ¿no?, para que se puedan ir subsanando estos inconvenientes que se dan para el registro, ¿no? Esta es por eso la primera recomendación que les queremos dar, ¿no?, para que puedan ser sujetos del beneficio, tienen que ejecutar la intervención. El siguiente, por favor. Entonces, eso a manera general, ¿no? Bueno, también quisiéramos señalar brevemente cuáles son los actores para el beneficio tributario, ¿no? Porque como la mayoría recién va a efectuar probablemente un registro de plan de operaciones, somos dos actores los que intervenimos, el APSI por un lado y por otro lado la SUNAT. ¿Por qué queremos aclarar esto? Porque cuando recibimos las consultas digamos, de los representantes, de los encargados de registrar los planes de operaciones, nos indican, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo se hace? Primero, tiene que registrar el plan de operaciones en el APSI, ¿no? Una vez registrado, y que no tenga observaciones este registro, solicitan la emisión de la constancia. El APSI les va a emitir una constancia y va a indicar cuál es el monto por el cual pueden solicitar la devolución de IGB, y luego tienen que ir hacia la SUNAT. El APSI no hace la devolución. El APSI solo emite una constancia
donde se señalan los montos que están afectos al recupero, y de ahí ustedes van hacia la SUNAT con los demás requisitos que le pide la SUNAT y pueden ahí solicitar la devolución de ese IGB. Entonces somos dos actores que tenemos funciones y responsabilidades distintas. Es bueno que lo sepan porque ya nos ha pasado que la ONG hace el registro, solicita la emisión y después dice, ¿cuándo me devuelven? Entonces tenemos que explicar que no es así, porque además tienen que hacer un trámite previo en la SUNAT. Entonces, a fin de que no pierdan tiempo y demás, les explicamos que somos dos actores que tenemos funciones diferentes, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, como les decíamos, ¿no? ¿Quiénes pueden acogerse al beneficio tributario, ¿no? De manera general, ¿no? Las organizaciones multilaterales, los gobiernos externos, entidades del Estado, y en este caso ONGs y empresas, ¿no? Lo siguiente, para ir, mejor ir avanzando, vamos a ir frente al procedimiento. Para registrar un plan de operaciones, como les decía, en un inicio hay que identificar que son fondos de cooperación externa. ¿Qué sucede? Sucede que ustedes tienen un proyecto no aprobado y ese proyecto tiene a veces una contraparte local. Entonces ha sucedido que a veces también solicitan recuperar el IGB de la contrapartida nacional. No se puede, los fondos solo se recuperan, el IGB solo se recupera de los fondos externos de la cooperación técnica internacional. No se incluye la cooperación nacional. Entonces, cuando nosotros revisamos los requisitos, tenemos que verificar que se señale claramente cuál es la participación de la fuente cooperativa. En ese sentido, se pide, el primer requisito es la copia simple del convenio o el documento que tengan suscrito con su fuente financiera. ¿Por qué? Porque a veces hay convenios, acuerdos, memorándum, contrato, o a veces hay una carta simple. Pero en este documento que tengan suscrito con su fuente financiera, tiene que señalar claramente el nombre de la intervención. El nombre de la intervención es como si fuera el nombre y apellido de las personas. El nombre de intervención es el nombre que tiene que figurar en todos los documentos que presenten. Tiene que señalar claramente cuál es el nombre que aprueba la fuente financiera, fecha de inicio y término, porque a veces no lo señala. A veces solo señala durante el año 2018, pero no señala cuándo inicia ni cuándo termina. Después tiene que indicar el monto aprobado y la moneda. En algunos casos recibimos documentos donde señala el monto y no figura la moneda. Entonces tiene que señalar claramente el monto. ¿Por qué? Porque es ese monto por el cual ustedes van a solicitar la devolución de sueldo. Y tiene que estar debidamente suscrito, ¿no?, por la fuente financiera y señalar la fecha de firma. ¿Por qué es importante la fecha de firma? Porque casi siempre en los convenios señala que el proyecto inicia a la firma del convenio, del contrato, del documento. Si no tiene la fecha de firma, ¿cómo sabemos cuándo inicia? Nos ha sucedido que hay muchos proyectos que llegan, en especial con el Fondo de las Américas, y llega el contrato y la fecha de firma en blanco. Nosotros entendemos porque usualmente el Fondo de las Américas señala de que el convenio, el proyecto inicia con la primera transferencia. Entonces la primera transferencia casi siempre coincide con la fecha de firma. Entonces a veces esperan para ver cuándo es la primera transferencia para colocar la fecha. Pero llega el documento en blanco, entonces tenemos que observar. Entonces, bueno, el fondo ya conoce el procedimiento, emitió una carta y señala cuál es la fecha de suscripción del convenio. Entonces, estas particularidades a veces tienen estos convenios. Y tienen que revisar para que luego no sea observado. Igual, si el convenio señala que el proyecto inicia con la primera transferencia, nosotros le vamos a solicitar que adjunte el documento de la primera transferencia. ¿Por qué? Porque a veces la primera transferencia puede que no coincida con la fecha de firma. Y puede ser que la fecha de firma fue el 29 de junio y la primera transferencia en julio. Entonces el proyecto, para efectos de beneficio tributario, va a ser de julio hacia adelante, no va a ser junio. Entonces, ha pasado de que después, cuando el proyecto ya está culminando, nos solicitan la ampliación porque la fecha que se registró inicialmente no coincidía, porque son días después que llegó la transferencia. Entonces, a fin de evitar este problema para el registro, es que les vamos a solicitar. Si no lo adjuntan al inicio, cuando soliciten el registro de plan de operaciones, lo pueden luego adjuntar cuando nosotros se lo observemos. Es importante también señalar que el beneficio tributario procede a partir del mes que ustedes solicitan el registro. Es decir, si lo solicitan en el mes de julio, será de julio hacia adelante.
y los meses de enero a junio no se van a poder considerar en el ejercicio tributario. Es importante que por lo menos el mes que inicie el proyecto puedan solicitar el registro, así les falte algún requisito. Esa es la recomendación. En ese sentido, se trata de ser flexible porque entiende que hay requisitos que demoran en ser tramitados, como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, bueno, el primer requisito es la copia del documento que tengan suscrito con su fuente financiera. El segundo es la copia simple del documento de intervención. Este documento es el documento del proyecto, que es el documento narrativo, donde se describe la intervención, que es el que ustedes envían a la fuente cooperante para que les apruebe el proyecto. Nos sucede continuamente que a veces se confunde que la copia simple del proyecto es la copia del convenio, porque en la copia del convenio a veces llega un resumen narrativo, pero ese no es el proyecto. Tiene que ser el documento, suele ser un documento extenso, donde está la justificación, los antecedentes, la descripción de los objetivos de la población y demás requisitos que les pide su fuente cooperante, ¿no? Pero nos referimos a la copia del proyecto o la copia simple del documento de intervención. Si está en otro idioma, al igual que el convenio, que puede estar en otro idioma, tienen que adjuntar una traducción simple. No es necesario una traducción certificada o oficial, es una traducción simple. Y en esa traducción simple tiene que estar visada en cada página por el representante legal de su entidad, ¿no? Para dar fe que ese es el documento que corresponde al documento suscrito o al convenio. Lo importante es que en la traducción que ustedes presenten, el nombre del proyecto esté correctamente traducido. Y ese es el nombre que se va a utilizar a lo largo de la vida del proyecto. ¿Qué sucede? Nos ha sucedido que a veces las traducciones llegan con denominaciones, nos llega con un nombre el proyecto, con otro nombre el convenio, la opinión favorable llega con una tercera traducción, entonces no hay coherencia en los documentos. Entonces, la traducción, el nombre que ustedes utilizan traducido en castellano tiene que ser un nombre para todas las gestiones que realicen, incluida la declaración anual. Porque pasa que a veces en la declaración anual presentan el nombre en inglés, el plan de operaciones está en castellano, entonces no hay coherencia, no podemos identificar qué es la intervención. Es más, hay algunas oportunidades, y bueno, estamos viendo también que se observa una mayor asociación entre las ONGs o con ENIES para desarrollar proyectos, ¿no? Porque son proyectos más extensos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que a veces una de las entidades, ¿no?, lo traduce con una denominación, el siguiente coejecutor con otra denominación, y el otro coejecutor en inglés. Entonces, cuando vemos cuál es el proyecto, nos sale con 3 nombres, y no me estoy inventando, es un ejemplo real. Tan real que una vez registramos el proyecto en inglés, y luego vino otro en castellano, y se hizo lo mismo. Ahí nos dimos cuenta de que era necesario poder aclararles, ¿no?, de que se tiene que coordinar, ¿no?, entre todos los coejecutores para que sea solo una denominación del proyecto en la que todos manejen. Porque si no, después hay confusiones. Y así como pueden haber confusiones en el arte, puede haber confusiones en los sectores o en otras entidades con las que ustedes coordinan. Entonces tienen que tener cuidado al ver el nombre del proyecto, porque ese nombre también va a ser el que luego van a declarar, y en la declaración también pueden haber incumplimientos. La recomendación también que se hace en el tema de la denominación es que la denominación del registro de plan de operaciones sea la misma con la que lo declaren, porque a partir de julio del 2016, que se modificó la directiva, se solicita que es un requisito para solicitar la emisión de la constancia, 1, que hayan declarado, y 2, si es que la intervención se ejecutó el año anterior, que esté declarada. Entonces, probablemente las entidades que ya tienen experiencia en este tema han observado que se les está devolviendo los expedientes de devolución de ICEBER porque no aparece en la declaración anual, y a veces no es que no aparezca, sino que se registró con otro nombre, o se registró con un nombre más corto, y cuando nosotros revisamos no es el mismo nombre, entonces se les va a observar. Entonces, una recomendación, por favor, porque se ha observado de manera continua, ¿no?, que a veces los nombres no coinciden. El siguiente requisito es el tema de la opinión favorable, ¿no? El tema de la opinión favorable, en la directiva del 2016 hubo una modificación. Esperamos que la modificación sea a favor de ustedes, ¿no? Antes se solicitaba solo la opinión favorable si el proyecto se desarrolla en una región, es del gobierno regional, si son 2 regiones, Colima metropolitana, del sector. Pero ahora ha habido una modificación.
Si ustedes suscriben un convenio con una entidad del Estado para la ejecución del proyecto, ese documento, ese convenio, se puede presentar en vez de la opinión favorable. ¿Por qué? Porque ya una entidad del Estado está dando su opinión acerca de ese proyecto y es más, está participando en ello. Entonces es una variación que ha habido en la norma anterior. Entonces, si ustedes tienen un convenio suscrito con una municipalidad distrital donde se desarrolla el proyecto y en el convenio señala claramente la denominación del proyecto, ya no es necesario que soliciten la opinión favorable al gobierno regional. Igual, si suscriben un convenio con una dirección regional, por decir, con la Dirección Regional de Educación para el desarrollo de un proyecto, ya no es necesario que presenten la opinión favorable del gobierno regional. Sí, sí es posible, pues es una entidad del Estado. Sí, siempre y cuando sea nacional. Todos los que sean nacionales. Ese es como les decía, ese convenio puede reemplazar a la opinión favorable. El otro documento que puede reemplazar a la opinión favorable es un convenio suscrito entre la fuente financiera, que puede ser COSUR, con el Estado peruano, que puede ser el Ministerio de Agricultura. Y en ese convenio señale claramente quién va a ejecutar el proyecto, ¿no? Y ahí va a indicar el nombre de la ONG. Entonces, este tipo de convenios que suscriben las fuentes financieras con las entidades del Estado ya tienen opiniones favorables de los sectores sobre el mismo y la participación de la ONG. Entonces ya no es necesario que presenten una opinión favorable adicional. Entonces, esos son los casos en los que ustedes pueden presentar un documento en vez de la opinión favorable, digamos, por llamarle convencional, ¿no?, que se hacía anteriormente. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. No. Esa opinión favorable para el del proyecto. Esa opinión favorable para el proyecto. Ya, por proyecto. Para aclararnos, mucho alivio no ha habido, porque para la renovación de la institución no es necesario, ¿no es cierto?, la aprobación de un sector. Pero lo que nosotros declaramos son proyectos y lo que se hace seguimiento son a proyectos. Entonces, no nos hemos aliviado mucho porque tenemos que tener opinión favorable del sector y del gobierno. Claro. En este caso, la opinión favorable que se solicita es la opinión favorable del proyecto para que lo puedan registrar para acogerse al beneficio tributario de devolución de IGB e IPM. Es específicamente para este tema. Es más, casi todos los gobiernos regionales y los sectores, los ministerios, ya tienen el procedimiento establecido para emitir la opinión favorable para el recupero del IGB. Entonces, eso es un procedimiento, digamos, particular, ¿no?, que se van a pedir ciertos requisitos para emitir esta opinión. Pero como les decía, si ustedes ya cuentan con un convenio suscrito con una entidad del Estado para el desarrollo del proyecto, donde señale el nombre del proyecto, exactamente el nombre, ya no es necesario tramitar esta opinión favorable. A eso nos referimos. Solo para el tema de recupero de IGB e IPM, ¿no?, para el registro de planes de operación, solo para este caso, ¿no?, les va a ser útil este convenio. Solo una precisión. Nosotros sabemos que normalmente los pedidos de opinión favorable no son atendidos de manera inmediata. Sin embargo, para el caso particular del registro de plan operativo, nosotros admitimos registro con el cargo de haber presentado o haber ya para, o sea, sabemos, el asunto es de que la entidad debe haber subsanado esta observación previamente a gestionar por primera vez su devolución de impuestos. ¿Ok? Entonces, no es que ustedes pueden registrar un proyecto porque no tienen la opinión. No. Ustedes inicien su trámite, presenten el proyecto ante la entidad competente, adjuntan ese cargo en el expediente y nosotros lo vamos a registrar el plan operativo en la fecha que ustedes han presentado el expediente y luego levantan la observación. ¿Sí? Sí, como indica el ingeniero, el beneficio tributario, ¿no?, les decíamos que procede a partir del mes que ustedes solicitan el registro. Y sabemos que las opiniones favorables suelen demorar entre 1 a 2 meses. Entonces, a fin de que ustedes no se perjudiquen,
basta que adjunten la copia del cargo que solicitaron la opinión favorable y nosotros procedemos a hacer el registro con observaciones y después cuando tengan el documento subsanan una observación. A partir del momento que no tengan ninguna observación ya pueden solicitar la emisión de las constancias. Sí, me parece muy buena la aclaración y creo que eso convalida más lo conversado a primera hora de la mañana, ¿no? En el tema, porque estaríamos frente a un proceso, el proceso de la inscripción, que si bien han simplificado, de todas maneras demanda tiempo y algún esfuerzo. Y además este proceso que lo tenemos que hacer cada vez que tengamos un proyecto para donde se tenga que recuperar el IGB, o sea, es... Sí, o sea, Claro. estamos súper haciendo... Sí. Sí. Bueno, a ver, como le dije, ¿no? Excepcionalmente pueden adjuntar la copia de su cargo, ¿no? Es de la solicitud de la opinión favorable. La siguiente. Y adicionalmente a esos requisitos, ¿no? Hay que presentar los anexos que están en la directiva, ¿no? Los anexos básicamente son los datos generales que están en el anexo 3. En el anexo 1 es la solicitud, ¿no? El anexo 3 son los datos generales. Después el anexo 4, que es la estructura de intervención, que es casi como el formato de marco lógico. Lo que se les solicita es que puedan adecuar el marco lógico que tengan aprobado en su documento de proyecto, ¿no? Porque entendemos que cada fuente financiera tiene su propio formato, ¿no? Entonces, lo que se les solicita es que puedan trasladar la información a la estructura que tenemos nosotros, porque, bueno, también para nosotros es un tema de seguimiento. Después, el anexo 5, que es el cronograma de actividades, y tenemos el anexo 6 y 7, que son dos anexos de presupuesto, ¿no? El anexo 6, que es un anexo de general del presupuesto por componentes, y el anexo 7, que es el detalle de bienes y servicios. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Quería explicar un poco cuáles son los requisitos. Estos requisitos son para el registro de planes de operaciones, digamos, tradicional, ¿no? Que siempre se suele realizar cuando les aprueban una intervención. Pero también hay otros modelos de intervención que requieren unos requisitos especiales. Por favor, para adelante. En la directiva del 2016 no se ha agregado un apartado para el registro de los planes de operaciones cuando hay una emergencia declarada, no como fue hace poco en la emergencia que hubo en el norte del país. Estos requisitos de planes de operaciones, dada como enfrentan problemas de eventos adversos que suceden en una región, requieren un registro más rápido, ¿no? Más ágil. En ese sentido, ¿no? Para el registro de planes de operaciones solo se le solicita el anexo 3, que son los datos generales, el anexo 6 y 7, que son los anexos de presupuesto, ¿no? Para hacer el registro, porque lo que se registra es el presupuesto, la copia del documento suscrito con la fuente financiera, y en este caso ya no se le solicita opinión favorable. Lo que se le solicita es la copia de la resolución de la emergencia declarada, ¿no? Es porque sabemos que es una intervención muy rápida, que dura 1 o 2 meses y dura durante el proceso de la emergencia declarada. Entonces no se requiere una opinión favorable. Lo que solo se requiere es la declaratoria de emergencia, y que dentro de esa declaratoria de emergencia están los ámbitos de intervención. Si es una declaratoria de emergencia en Piura, entendemos que el proyecto se desarrolla en Piura. No podrían presentar proyectos que se desarrollen en otras regiones que no estén dentro de la resolución. Y tampoco fuera del periodo. Si la emergencia declarada dura 3 meses, 6 meses, y a veces los proyectos que nos presentan son por 1 año, entonces ya no es un proyecto dentro de una emergencia declarada, ya puede ser un proyecto de desarrollo. Entonces, se le solicita, ¿no? Que esté dentro del periodo de la emergencia declarada, ¿no? La siguiente, por favor. Y otra forma de registro de plan de operaciones, que también es nuevo, es que ustedes puedan registrar planes de operaciones con fondos que ya hayan recuperado del IGB, ¿no? En las UNAS les emiten unas resoluciones, y ustedes con esa resolución de devolución de IGB, en algunos casos ustedes desarrollan otros proyectos o amplían el proyecto, ¿no? Lo vuelven a reinvertir. Entonces, esos fondos de recupero de IGB también pueden ser afectados a recuperar el IGB. Entonces, ustedes pueden registrar estos planes de operaciones con los fondos recuperados, y adicionalmente a los requisitos anteriores tienen que adjuntar la copia simple de la comunicación de su fuente cooperante
que señale que ustedes pueden utilizar esos fondos de recupero en otras intervenciones. Entonces pueden volver a recuperar el ICB de los fondos ya recuperados y registrar esas intervenciones o ampliar la intervención que estaban desarrollando, ¿no? Este es un nuevo procedimiento que hemos observado que no se aplica mucho y por eso queremos difundirlo, porque entendemos que ustedes vuelven a reinvertir los fondos que recuperan en otras intervenciones. Entonces pueden recuperar el IGB para seguir desarrollando su actividad, ¿no? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? No. Sí, dependiendo de las constancias que tengan, ¿no? De las constancias sí tiene que tener 1 año de antigüedad, ¿no? O sea, si la constancia tiene 2 años de antigüedad ya no se puede aplicar. Todo el trámite de inscripción de la opinión favorable, etcétera, otra vez. Sí, de la opinión favorable sí. Sí, opinión favorable, pero ya no adjuntan claro, ya no adjuntarían un convenio con la fuente cooperante, sino la carta que les autoriza a utilizar los fondos. Y pueden sumar 1 o 2 constancias, ¿no? Y con ese fondo pueden registrar una nueva intervención, recuperar el IGB, y de esas nuevas constancias pueden seguir recuperando el IGB, con una antigüedad de hasta 1 año, ¿no? ¿Alguna otra consulta hasta el momento? Ya vamos a pasar al siguiente. Y también hemos observado que a veces hay dificultades para el tema del registro de las modificaciones de los planes de operación, en especial por el tiempo. ¿Qué sucede? La modificación del plan de operaciones surge efecto a partir del momento que ustedes solicitan la modificación. La modificación puede ser una ampliación de tiempo, una ampliación de presupuesto, o incluso hasta las disminuciones, ¿no? En algunos casos las disminuciones de presupuesto, disminución de tiempo, modificación de ámbitos de intervención, modificación de los bienes y servicios, o modificación interna del presupuesto. Bueno, entonces no se varía el presupuesto, pero sí, cuando ya está el proyecto por terminar, puede haber una variación en los montos de los componentes registrados. Entonces, la modificación, como les decía, surge efecto a partir del mes que la presenta. Ha sucedido muchas veces que el proyecto por sí finalizó en junio y nos solicitan la ampliación de la intervención en agosto. Entonces, el mes de julio quedó intermedio. Entonces no van a poder recuperar el IGB del mes de julio, porque ustedes lo registraron hasta junio y recién en agosto nos informaron de la ampliación. Entonces les va a quedar un mes y no van a poder recuperar el IGB. Entonces es importante que tomen las previsiones del caso, ¿no? Cuando el proyecto esté por finalizar, informarnos. Sabemos que hay veces cuando ustedes ya solicitan la ampliación, todavía no les llegó la adenda suscrita, o solo tienen un email de confirmación de la ampliación. No se preocupen, manden el documento, infórmenos de la ampliación. Nosotros vamos a tomar nota y les vamos a observar. Quisiera que me expliquen cuál es la utilidad, ¿no es cierto? Yo tengo un convenio suscrito para 3 años de tal fecha a tal fecha. Puede ser que el proyecto se extienda 1 mes y que la agencia lo haya autorizado. ¿Para qué le sirve a la APSIS que yo comunique, inscriba una ampliación? No estoy ampliando presupuestos, ni estoy cambiando resultados, nada. Estoy ampliando la duración del proyecto. Claro, ¿Para qué le sirve ese lo que burocrático? sucede es que bueno, en principio la norma indica, ¿no? Hay como 2 aspectos, ¿no? El aspecto normativo y el otro lo que suele suceder. ¿Qué pasa? Nosotros enviamos la información de los registros tanto al MEC como a la SUNAT. Entonces, si la SUNAT recibe una solicitud de constancia, no sé si esté fuera del periodo registrado, también la SUNAT les podría observar, ¿no? Porque se está indicando cuál es el periodo por el cual ustedes van a recuperar, están registrando el plan de operación. Porque esta información no solo la tenemos nosotros, la compartimos, como les decía, con el MEC y la SUNAT, ¿no? Entonces, se ha dado casos, ¿no?, donde la SUNAT señala, porque tiene la información que nosotros remitimos, de que no coincide, o no es el mismo representante legal, o los componentes no son los mismos. Entonces, esa información es compartida con las entidades, como les decía, que participamos en este tema. Y por otro lado, la norma lo señala, ¿no? La norma señala
que toda modificación surte efecto a partir del mes que se informe. Entonces nosotros tenemos que registrar la ampliación para que también la SUNAT tome conocimiento de que se está ampliando la intervención y hasta qué periodo está aprobado el beneficio tributario. Entonces es importante que ustedes lo sepan. Entonces, la recomendación es que por lo menos puedan informar el mes que está finalizando el proyecto de la ampliación. No importa según, sí, para el tema de recuperación de IGB, ¿no? Claro, si no van a recuperar, porque de repente ya efectuaron todos los gastos hasta ese mes y lo único que falta es simplemente que hagan sus actividades de cierre que ya están cubiertas, no es necesario que soliciten la ampliación, no puede quedar hasta ese mes. Eso, digamos, todo trámite es esa solicitud de parte, ¿no? Ustedes, si ven por conveniente, lo hacen. Igual el registro de plan de operaciones, no es una obligación, ¿no? Esa solicitud de partes, ¿no? Si su fuente cooperante lo solicita o si es interés de ustedes recuperar el IGB. Entonces, por eso es importante informarnos, ¿no? De toda modificación que surja, igual de los bienes o servicios. Cuando ustedes, por así, están terminando el proyecto y a lo mejor van a hacer entrega a la comunidad de algún, van a hacer una reparación de algunos ambientes comunales y demás, y no están registrados los materiales de construcción, ¿no? Pues, y ustedes pretenden ejecutar el gasto, después cuando vayan a solicitar la emisión de la constancia y esos materiales de construcción no están registrados, les van a observar y no les van a considerar esos montos para recuperar el IGB. Entonces, es importante que puedan informarnos de las modificaciones, en especial de los bienes y servicios, del tiempo y también de las modificaciones de los componentes. ¿Qué sucede? Igual, como les indico, en especial los últimos años, el último año del proyecto. Como ya están terminando el proyecto y ven cómo van a redireccionar el presupuesto, a veces cambian los montos de los componentes, ¿no? Entonces deciden invertir en A o en B. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros tenemos un registro, cuando se está solicitando la devolución, luego el monto queda en rojo, porque nosotros hacemos un control de todo lo que van registrando. Y observamos que están gastando más en un componente, ¿no? De lo que tenían registrado. Entonces, como está en rojo, no se les va a devolver, porque están registrando un monto que no se está siguiendo a lo que están luego ejecutando. Entonces, simplemente nos tienen que comunicar que ha habido una modificación interna del presupuesto y nosotros hacemos el registro de los nuevos montos, ¿no? Y la recomendación es que puedan siempre informar antes de ejecutar el gasto de estas acciones, al igual como de los nuevos bienes o servicios que vayan a comprar o a contratar, ¿no? Para solicitar la modificación, igual presentan los documentos, las copias simples de los documentos que justifican la ampliación. Si es una ampliación de presupuesto de tiempo, el documento de su fuente cooperante, ¿no? Donde esté aprobando la ampliación. Si está en inglés, y bueno, igual adjunta la traducción simple y actualizar los anexos correspondientes, ¿no? El cronograma si se amplía en plazo y los anexos de presupuesto si se amplía en presupuesto. Después, lo siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, nosotros atendemos los expedientes en un plazo máximo de hasta 30 días hábiles. Usualmente es en menor tiempo, estamos resolviendo actualmente entre 20 a 22 días hábiles, tanto las modificaciones como los registros, ¿no? Es el plazo más o menos que nos toma. Como les decíamos, bueno, hay intervenciones que tienen fondos de gobiernos extranjeros o organismos internacionales que pasan antes de nuestro registro con una opinión previa del área de DGNI, que es la Dirección de Gestión y Negociación Internacional, que probablemente se ponga en contacto con algunas de las entidades, ¿no? Que si tienen alguna observación. Ellos nos tienen que emitir a nosotros el expediente para que nosotros hagamos el registro final. Bueno, como les decía, la vigencia, ¿no? Es a partir del periodo tributario donde ustedes presentan su solicitud y nosotros les vamos a remitir una comunicación donde se señale el registro, ¿no? Va a ser el número del registro, un código SUNAT, el nombre de la intervención, el periodo registrado del plan de operaciones y el periodo del beneficio tributario, que va a ser el mes que ustedes presentan su solicitud hasta la finalización del proyecto, y el monto registrado. La recomendación es, bueno, vamos a ver por los anexos para ver las recomendaciones porque ya estamos cortos de tiempo. A la siguiente, por favor. Estos son los anexos, ¿no? Como les decía, el primer anexo es la solicitud. La recomendación en la solicitud es que sea preferible presentarle un papel membretado para poder ver el teléfono que tienen, y o si no, señalar en la parte inferior cuál es la persona de contacto, porque a veces cuando hay una observación muy pequeña, les llamamos por teléfono para que pueda ser subsanado.
Pero si no tenemos el contacto, no sé si es difícil poderlo explicar y entonces no se puede coordinar. La siguiente. La siguiente, por favor. En el anexo 2 no es necesario que lo presenten porque solo es la relación de los anexos, ¿no? El siguiente. El anexo 3 es el detalle de los datos generales del plan de operaciones. Lo importante en este caso es siempre el tema del punto 13 y 14, ¿no? En el 13 se coloca el monto total de la intervención según el convenio y en el 14 es el monto que ustedes van a registrar. Una recomendación queremos darle en este caso. Cuando ustedes ejecutan la intervención con otras entidades, siempre coloquen en el monto total de la intervención cuánto ejecuta cada uno, porque cada entidad tiene que registrar su propia intervención, ¿no? Y el monto que van a ejecutar. Entonces, o por lo menos el coordinador que señale cuál es el monto que le corresponde a cada uno para nosotros hacer el registro. En el caso de la moneda, se está registrando los planes de operaciones en soles, euro o dólar. Si hay otra moneda, tienen que hacer la conversión probablemente a soles, ¿no? Que sea la moneda que más les convenga. Antes incluso se registraban en dólares canadienses, en coronas suecas, pero incluso para ustedes va a ser más complicado por el tema del tipo de cambio. Entonces a veces es mejor generar un tipo de cambio en soles y registrarlo en la moneda nacional. Bueno, este es el marco lógico, ¿no? Como les decía, tienen que ustedes adecuar el marco lógico que tengan. En el caso de las actividades, si bien es cierto, una actividad, digamos, para efectos teóricos no necesita marco lógico, pero bueno, en este caso nosotros la directiva señala que todas las intervenciones tienen que estar registradas con este anexo, ¿no? Entonces, se necesita que les puedan adecuarlo, ¿no? La siguiente. El anexo 5 sí, el cronograma, lo importante acá es señalar la fecha de inicio y fecha término de cada intervención, y respetar el formato, solamente se puede modificar a nivel de las columnas. La siguiente. La siguiente. En el anexo 6 es el anexo por componentes. Estos componentes son los que se van a registrar. Casi siempre son los mismos resultados del marco lógico, pero también hemos visto que a veces registran por partidas presupuestales y se está aceptando, ¿no? Porque tienen a veces la partida de alquileres, la partida de personal local, viajes, estancias y dietas. Entonces es importante que puedan hacer el registro por partidas presupuestales. El siguiente. Y este es el anexo 7, donde viene la relación de bienes y servicios. Este es el anexo que más se suele observar, porque no hay un detalle claro de los bienes y servicios, ¿no? Para darles solo un ejemplo, hay veces nos colocan en bienes talleres de capacitación. Talleres de capacitación no es un bien, talleres de capacitación es una actividad. ¿Cuáles serían los bienes? Talleres de capacitación, los bienes son materiales de capacitación, puede ser que ustedes compren material didáctico, esos son los bienes. ¿Y cuáles serían los servicios? Alquiler de local, alquiler de equipos, un consultor, un facilitador, un especialista, esos son los servicios. Entonces tienen que, en este caso, en este anexo, diferenciar claramente cuáles son los bienes y servicios, porque es el anexo que está más observado, ¿no? Igual, nos ponen, por decir, viáticos, pero en viáticos a veces está la movilidad, está la alimentación, está el hospedaje, y esos son servicios. Entonces tienen que detallar ese ítem. Si nosotros vemos que el ítem no está debidamente detallado, le vamos a pedir que lo haga, ¿no? Que les va a observar. Para desanimarnos la validez de inscribir en APSI para el monto que nosotros recuperamos. La CENIEC probablemente es un poco distinta, pero en el caso de un interés, las recuperaciones no son de montos como y yo les pediría también a nivel de los marcos lógicos, cada agencia de cooperación tiene su propio esquema, su propia nomenclatura, y los marcos lógicos ya están entrando en desuso. Entonces, ¿cómo compatibilizamos proyectos que están en un marco lógico con determinada estructura con lo que ustedes están pidiendo? Entonces, creo que eso es un punto quizás de común acuerdo que podríamos con ustedes trabajar un poquito más adelante, para ponernos de acuerdo en simplificarles a ustedes y a nosotros la vida en este tipo de trabajo.
Claro, como usted dice, es un tema que se tiene que un poco discutir más porque también va de la mano de la declaración anual. Pues, ¿no? Con la declaración anual también hay un registro que ustedes suelen hacer, que lo van a ver más adelante, ¿no? Entonces, sí, sabemos que es un tema un poco, digamos, que requiere una mayor discusión y probablemente haya espacios posteriores para poderlo hacer. Bueno, como les decía, en el anexo 7 es donde está la mayoría de observaciones, pero bueno, ya lo iremos viendo cuando tengan las consultas necesarias, que lo puedan hacer directamente con nosotros, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este es un tema ya, voy a dar paso al ingeniero, en este caso, para que puedan ver el tema ya de la devolución misma, para darle algunas recomendaciones. ¿Sí? La siguiente, por favor. Sí, estamos escasos de tiempo. A ver, adelante. La otra diapositiva, por favor. Bien, buenas tardes. Para mí es muy grato estar aquí en este recinto. Sin embargo, a pesar de haber tomado un rico refrigerio, todavía veo caras serias. Ya deberíamos estar un poco sonrientes. ¿Eh? Sí. Bueno, en todo caso, primero comenzar con un punto que tocó la señora Josefina, bueno, no es que se quiera que ustedes vean eso como un problema, sino que también vean desde la óptica del Estado la necesidad de contar con documentación. Y en todo el Estado hay una frase que hicimos hace algunos años: papelito manda. Ustedes saben que a nosotros anualmente hay un órgano de control institucional que nos revisa, sobre todo cuando estamos devolviendo impuestos. Entonces, estas cosas reguladas son precisamente para eso, para evitar lo que ustedes ya se imaginan, ¿no? Entonces, no es pues un tema simplemente de que lo hacemos porque queremos fastidiar, de ninguna manera. También seguimos ciertas normas y órdenes, ¿no? Bueno, en ese sentido, vamos a ver el tema de devolución de impuestos. Va a ser bastante rápido, no voy a centrarme en lo que deben hacer. Los veo y entiendo que no todos, o la gran mayoría, no ve la parte operativa. Están de mando medio para arriba. En todo caso, y este tema sí es operativo, salvo el señor Ríos, por dicho, que lo he visto por ahí, que sí ve y conoce con nosotros el sistema. Entonces voy a ver el tema bueno, esto es lo que quería comenzar, que es, siempre hablaron ahí de exoneraciones, hay inafectaciones, que ciertamente, pero todo tiene un motivo, es lo que dice al final, ¿no? Ayudar a conseguir objetivos económicos y sociales para el crecimiento y desarrollo del país. Veamos eso definitivamente, porque nosotros también queremos eso, se quiere apoyar a ese desarrollo del país. Siguiente, por favor. El marco lógico, perdón, este es un macroproceso. Los que se inscriben, los que no deben inscribirse, ¿para qué? Para obtener beneficios, ¿no es cierto? Pueden recibir expertos y voluntarios, pueden recibir bienes, asesoría anual y sobre todo su registro de plan de operaciones, ¿para qué? Para emitir una constancia para devolver el IGB, ¿no? Y recuerden que siempre hay una supervisión o fiscalización final. Siguiente, por favor. Eso ya hemos visto. Siguiente. Estos son los requisitos para presentar la devolución de IGB. Son solo 3 documentos, ¿no? La solicitud, bueno, serían 4, el formulario de constancia que le entrega APSI, gratuito, la relación detallada de bienes de comprobantes de pago, que solamente es una relación. Antes se les pedía copia de factura, ya no, son una relación. Se detallan, vacían información, y el anexo 12, que es el resumen de esa relación, es por componente, ¿no? Relación por componente. Nada más. Al final del proyecto, al final del año, 2, 3, 4 o 5 años, recién se presenta el informe final de IGB y IPM recuperado, que no es otra cosa que un listado de lo que ustedes solicitaron en su momento versus lo que realmente SUNAT devolvió. ¿No? Simplemente eso, se presenta en duplicado, ¿no? Y se pueden tener en esta página web estos documentos, los descargan y lo pueden trabajar. Siguiente. Este es el punto principal de esta pequeña exposición. Es lo que vamos encontrando realmente, ¿no? De repente, como dicen al principio, ustedes no lo ven operativamente, pero sin embargo, muchos de ustedes sí firmarán las constancias o las solicitudes. Pero a veces ustedes dirán,
¿por qué no me devuelve a tiempo APSI? ¿Por qué me devuelven constantemente la documentación? Encontramos lo siguiente. En primer lugar, hay solicitudes donde el periodo tributario atendido ya fue atendido con anterioridad, ¿no? Recuerden que hay que pedir la devolución es por sujeto de beneficio, no por proyecto. O sea, si tenemos 5 proyectos, tengamos seguro que por los 5 pedimos por lo menos los plazos que involucren a los 5 proyectos. Porque si es el caso, piden por un proyecto por un mes, pasaron otros meses y piden por ese mismo mes por otro proyecto. De repente APSI no les observa, pero SUNAT sí. SUNAT va a decir, ya pagué ese periodo tributario, por lo tanto este no corresponde. Otro tema que vemos son las fechas entre los anexos. Muchas veces nos ponen en la solicitud periodo tributario de enero a marzo. Los anexos dicen solamente marzo y finalmente las fechas de las facturas detalladas solamente son de enero. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Hay que revisar eso de una manera general en todo caso, ¿no? Otro tema que vemos es que no se utilizan los anexos vigentes. Recordemos que hay una directiva desde el 2016, han salido nuevos formatos, pero a veces nos siguen presentando los formatos anteriores, ¿no? Del 2015 para abajo. Otro tema muy recurrente es el cálculo del IGB, ¿no? Vemos a veces las constancias no concuerdan con los anexos. En los anexos simplemente es calcular, ¿no? El valor de compra, 18%, me da un monto. Y a veces hacemos esa sencilla operación y no es la correcta. Y a veces hay una diferencia de miles de soles. Entonces, eso hay que, por lo menos, hacer ese cálculo a la hora de firmar de repente, ¿no? O sea, 18% sí, ok, es el total. Porque es lo que más se repite. Otro tema que vemos es que se destina el gasto facturado a un componente que no corresponde. Eso hace de que algunos componentes con el tiempo estén en negativo. Porque a veces, también suele haberse esto de muchos servicios o bienes los repiten en todos los componentes. Entonces, a la hora de cargarlo al componente adecuado, como es lo mismo, alguien dirá, pues es lo mismo cargo el primero como al tercero. Pero los montos de ambos son diferentes. Entonces, como voy cargando el gasto, al final de un momento voy a ver que un componente va a estar en negativo. Bueno, ponerse a revisar por qué fue. Algunos lo pueden identificar, otros no. Pero ya hay un problema, ¿no? Otro tema es las fechas de las facturas que no corresponden al periodo tributario, ya lo mencioné antes, correctivo con lo anterior. Declarar bienes y servicios no registrados previamente, eso también es recurrente. No hace poco una institución pidió una devolución por un vehículo, el IGB es alto, pero no lo tenía registrado lamentablemente. Se le observó, se le emitió la constancia, pero observó ese monto. Ellos reconsideraron con un informe de su jefe de proyecto, señalando que se había conversado con la fuente cooperante y que correspondía al proyecto, se estaba usando correctamente ese vehículo. Nosotros no observamos que lo usen mal o bien, solamente que no estaba registrado. Pero con el afán de apoyar, coordinamos con la fuente cooperante. Nos dijeron, sí, en la página 10 del convenio señala que está el vehículo. Perfecto, revisamos el convenio de una copia y lo señalaba, ciertamente. Pero, como ustedes saben, la contrapartida nacional no es afecta a devolución de impuestos. Y lamentablemente ese vehículo estaba incluido dentro de la contrapartida nacional. Entonces, hubo un error ahí de alguien, ¿no es cierto? Pues esas cositas hay que verificarlas. Y como dijo Consuelo antes, los presupuestos de registro de plan de operaciones son esos presupuestos, se pueden modificar en cualquier momento. A veces cometemos el error de saber que hay cambios, perfecto, firmamos, vemos todo y ahí lo dejamos. No se avisa, por lo menos avisaron, ¿no? Para poder considerar. Otro punto es excederse en el monto total registrado por componente, ¿no? Eso es normal, o sea, a veces hay gastos y se excedieron. Y a veces nos llaman y nos dicen, voy a cambiar, o sea, se devuelve, mandan una reconsideración, pero ya cambiaron los juegos, ¿no? O sea, ¿por qué es eso? A veces uno puede decir, bueno, están jugando, pero de repente la factura sí corresponde. Entonces a veces podemos inferir de que no fue bien controlada los componentes. Eso también considerarlo, tenerlo muy en cuenta. Luego, la constancia a veces se presenta con información incompleta. Recuerden que la constancia la llenan y la firman ustedes. Y es un documento intangible.
Nosotros no podemos poner ni un puntito. Pero ellos nos ponen con información incompleta. Y algunos a veces nos ha llegado sin firma. Eso no podemos pasarlo, evidentemente. Pero para los que están en provincia es un retraso, ¿no? Hay una demora. ¿Por qué? Porque ustedes lo envían a veces por courier. Nosotros hacemos lo mismo y a veces demora. En algunos casos, hasta el courier puede que entregue la documentación en otro sitio que no corresponda. Eso es lo que creemos, porque el administrador nos dice, nunca hemos recibido de regreso esa documentación. Nosotros tenemos un carro firmado al final, pero eso hace que haya retraso. Luego, no utilizar la columna de otros valores en el anexo 11 y 12. Sabemos que las facturas, a veces, no todas, algunas, sobre todo los pasajes aéreos, tienen un rubro que señala no afecto IGB. ¿Sí? El anterior formato no incluía esta columna. Entonces, a veces hacer el cálculo ahí era extraño, no cuadraba, pero poder hacer o no ser, bueno, se aprobaba. Esta directiva ya incluye esa columna, entonces ustedes ya pueden identificar ese monto. Entonces, la suma del valor de compra más el IGB, el 8%, más otros valores no afectos a IGB, le dan el total de la compra. Entonces, así de sencillo, debiera ser. Otro tema que vemos aquí es no realizar la declaración anual. Esto es importante. También por norma, nos señala, la norma viene del año 93, no recuerdo, deben hacer su declaración, ¿no? Y quienes recuerdan la norma habla de información semestral. Nosotros la veíamos ahora anual, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos o para nosotros de repente dejamos de lado la declaración, ¿no? Pero es muy importante. Uno, para devolver, sí, puede quitar tiempo, pero es cuestión de previsión. Porque en la mañana dijeron, la declaración anual, ¿cuánto era? Un mes, ¿verdad? Se saturaba la línea de APSE las últimas semanas, los últimos días del mes de enero. Muy bien, ampliamos a 3 meses. Y ahora se satura los últimos 15 días de marzo. Entonces, enero, febrero. Entonces, ustedes dirán, bueno, tenemos más tiempo, tenemos un año y vamos a ver de repente de que en diciembre se saturó la línea. Entonces, vemos si prevemos los temas, vamos a poder hacerlo, sin necesidad de repente de contar con más personal, ¿no? Era fundamentalmente porque en enero nadie tenía sus balances del año anterior. Pero es información del proyecto, no necesariamente balances. No es un balance. La información de toda la situación financiera de la institución se tiene durante los 3 primeros meses. No, sí. No el 1 de enero al 30 de enero. Perfecto. Pero recuerde que es información. Los nombres de los proyectos, dónde ejecutan, quiénes son los beneficiarios, eso lo tienen de antemano. O sea, eso puede hacerse mejor, ¿no? Luego, otro tema que vemos es que el anexo 14 generalmente es olvidado. ¿Por qué? Porque como se realiza al final del proyecto, pasaron 5 años del proyecto y no lo recupero. Ahora, para este informe hay un plazo bastante extendido. Lejos del plazo del proyecto, se da plazo adicional hasta recuperar, obtener la última resolución de devolución de IGB. Que debe pasar, ¿cuánto? 3 meses más, 4 meses más, y todavía de esa fecha tienen 60 días para presentar el informe. Y como dije, no es mayor documento que simplemente, si tengo todo ordenado, tengo todo lo que pedí APSI, todo lo que me devolvió SUNAT, listo. Firmo la solicitud y se presenta. No hay mayor información. Y por último, son las reconsideraciones, ¿no? La norma permite reconsiderar, pero la norma señala que son 15 días. Y a veces pasan 3 meses y nos piden reconsideración. Ahora es potestad de la institución aceptar o no la reconsideración. Cuando sí lo amerita, lo hacemos. De repente, no sé si alguno ha pedido reconsideración acá, después de bastante tiempo, sí lo reconsideramos. Pero hay otras que no. Entonces es un tema de evaluación también, ¿no? Pero finalmente esto es lo que vemos cuando emitimos la constancia. Entonces, si ustedes son de la parte de mando medio para arriba, directivos, más bien prever de que sea de una manera ordenada, por decir, ¿no?
¿Por qué? Porque lo que hemos visto en la práctica incluso es que si bien se usa el Excel, no se usan fórmulas, tipean cada número. Y eso lleva a error, porque es manual, mejor lo lleva a mano. Entonces es un tema de el Excel le facilita el cálculo y las sumatorias, ¿no? Siguiente. Y algunas recomendaciones simplemente es revisar nuestra... A ver, cuando se recibe el plan de operaciones, les emitimos un documento con un presupuesto que se supone debe tener toda la información que ustedes nos presentaron. Revisarlo, porque a veces puede haber algún error. Nadie puede decir que somos infalibles. Pero si ustedes lo advierten a tiempo, lo van a poder corregir a tiempo. Porque también tenemos el caso de que a veces no sé si lo leerán o no la documentación que enviamos, pero después de 2 años dicen, esto no debe haber registrado, o está registrado de más o de menos, cuando ya se ha avanzado 2 años, ¿no? Otro tema también es revisar la documentación. O sea, nosotros emitimos la constancia o la observación, leerla detenidamente, para ver qué se le está pidiendo. No es que les damos la documentación, ustedes la reciben y se tramita. Revisarla y perfecto. Luego, las observaciones. Ese es un punto que a veces sucede en la SUNAT, ¿no? A veces nos han llamado diciendo, SUNAT no me acepta mi constancia. Cuando revisamos nuestra base de datos, vemos que ha sido observada. ¿Ustedes su anexo con observaciones? ¿Había que presentarlo? Sí, había que presentarlo. Entonces, SUNAT lo que hace, lo correcto es que SUNAT cuando devuelve o deniega es con una resolución. Entonces ya ha pasado cierto tiempo. Entonces esas cosas hay que tener bien claro, ¿no? Luego, las modificaciones que hemos hablado ya varias veces, hacerlas en su momento. Ya se ha dicho, aunque no esté completa la documentación para hacer la modificación, pueden informarla y así toman la debida nota. Responderá diciendo, está observado porque le falta toda la documentación, pero cuando la subsane, el plazo de registro corre desde el primer momento. Y por último, la última recomendación es que toda reconsideración sea fundamentada, ¿no? A veces en los documentos dicen, si vas a reconsiderar la constancia tal, nada más. O sea, no sabemos qué nos quieren decir, o sea, cómo sustentan su reconsideración. Por tal motivo, hubo errores en fechas que efectivamente cambian las facturas, o fechas no consideradas, porque los bienes fueron mal colocados en los componentes. A veces también sucede que nos ponen en el detalle del bien o servicio, nos ponen el nombre del componente simplemente. Y repiten en todo, pues eso se observa también, ¿no? Entonces, si lo van a cambiar, lo pueden hacer, pero siempre es fundamentando, ¿no? Y nada, cualquier tema relacionado a la devolución de IGB, tiene un correo electrónico, también estamos en nuestra página web, y lo que siempre decimos es, cualquier observación, cualquier consulta, háganla las veces que sea necesario. Nos pueden ir a visitar, correo electrónico, llamadas telefónicas, nosotros atendemos sin molestarnos, siempre atendemos. ¿Por qué? Porque mientras ustedes venden mejor sus documentos, nosotros trabajamos mejor y va a ser más rápido para todos, ¿no? Todos vamos a ir contentos después de esto. ¿Sí? Y eso es todo conmigo, ha sido lo puntual que debemos ver. No quería cansarlos con lo que se debe hacer, sino lo que más bien deben prever para que todo salga bien. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Nos hemos quedado pensando, por lo menos yo voy a hacer un análisis costo-beneficio, ¿no? Porque entre el proceso de recibir el aval de la entidad pertinente, el proceso de elaboración del plan operativo con todas las herramientas y el proceso de pasar el informe para la recuperación del IGB, hay un conjunto de actividades y seguramente para proyectos pequeños nos resulta ese análisis y para proyectos de mayor envergadura. Sí. Bueno, muchas gracias y ahora invitamos a Julia Quedero, que nos va a hablar de los procesos de informe a la... ¿ya? Buenas tardes con todos. Bueno, el tema que vamos a tratar ahora es el proceso de la declaración anual que
Bueno, algunos ya me deben conocer por teléfono porque siempre hemos coordinado el tema de la declaración anual durante los meses de enero a marzo, sobre todo, ¿no? Antes de iniciar, me gustaría saber quiénes están familiarizados con este proceso ya, conocen el aplicativo, ¿sí? Pocos. Bueno, en estos momentos no voy a detallar, digamos, el aplicativo en sí, el formato, sino vamos a ver cuáles son los mayores, los errores más frecuentes que se presentan al momento de realizar la declaración anual. ¿Sí? A ver, para empezar, vamos a indicar qué es la declaración anual. Es la obligación que tienen todas las entidades públicas y privadas de presentar anualmente la información de las intervenciones ejecutadas con recursos de la cooperación internacional, ¿no? Su plazo, como ya se conoce, es hasta el 31 de marzo, enero 31 de marzo, y sí, acá cabe señalar que esta declaración anual se presentan hayan o no ejecutado proyectos con recursos de la cooperación internacional. Para eso, el aplicativo prevé una constancia de no ejecución, ¿no? Por ahí antes un señor me comentó, pero yo en estos años no recibí cooperación internacional, por eso no declaro. Y después vienen las notificaciones, estableció el reglamento de la ley de cooperación internacional, implementa los registros de ONGD y ENIEC, como ya lo deben de haber mencionado, ¿no? Y aquí adquieren el compromiso de presentar hasta el 31 de marzo justamente la información de las intervenciones ejecutadas con recursos de la cooperación. Siguiente. En el año 2004 ya esta obligación se da bajo un rango de ley, ya, ¿no? Es una obligación ya con rango de ley, en el cual indica también que son entidades perceptoras. Ya anteriormente se denominaban entidades ejecutoras, ¿no? Entonces, algunas entidades decían, bueno, si yo no ejecuté, ¿yo por qué voy a declarar? ¿No? Entonces, cuando hablamos de entidades perceptoras, nos referimos a entidades ejecutoras, entidades responsables o entidades beneficiarias, ¿no? Siguiente. Bueno, nos vamos a la ley 28.925 que se dio en el año 2006, ¿no? Y en el cual se modifica aquí la ley de creación de APSI y se tipifican diversas infracciones, ¿no? En relación a la no presentación de la declaración anual. Asimismo, esta norma establece que las instituciones privadas no inscritas tienen que declarar, como yo lo mencioné en un principio. Siguiente. En el 2007, ¿no? Se da el decreto supremo que aprobó el reglamento de infracciones y sanciones de la APSI, el RIF, para regular la aplicación de las sanciones de las entidades previstas en el ámbito de la aplicación 28.925. Aquí he indicado las principales, ¿no? Para que ustedes vean que la infracción leve, que nosotros en el artículo 6, es la no presentación en los registros a nivel nacional del plan anual de actividades para el año de inicio, así como el informe anual de actividades realizadas durante el año precedente, que es la declaración anual. Esto está tipificado en el literal C del artículo 6. Las graves, en el literal A del artículo 7, está la no exhibición en un proceso de fiscalización de la documentación que sustenta la ejecución de los proyectos de cooperación, así como las fuentes de financiamiento, ¿no? Que ya me imagino que el área de fiscalización lo va a señalar más adelante. Y como infracción muy grave, entre otras, en el literal C está la presentación de información falsa o adulterada para conseguir la inscripción, renovación o actualización de los registros, facilidades, exoneraciones, privilegios, devolución de impuestos o cualquier otro beneficio. Hemos tenido casos en que nos han presentado constancias en que, bueno, les han borrado el numerito de arriba del año y han puesto otro año, pero nosotros hemos sabido detectar información que nos hacen ver que esta constancia no es la del año de ejecución, además que nosotros ingresamos a nuestro aplicativo para verificar si realmente hicieron la declaración anual, ¿no? Si ustedes no ingresan y cierran el proceso de declaración, el sistema no emite la constancia, ¿no? Entonces es una infracción muy grave. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la resolución directorial ejecutiva número 11/2009,
que establece los procedimientos de la declaración anual, ¿no? Un documento muy importante para que ustedes sepan cuáles son estos procedimientos en el marco del proceso de la declaración anual. Siguiente, por favor. Ahora, aquí, bueno, es un gráfico para indicarles en forma general cómo es este procedimiento. Ustedes tienen el usuario y contraseña que nosotros le brindamos a todas las entidades que se inscriben en el año, ¿no? Ingresan al aplicativo de la declaración anual. Para ello nosotros hemos elaborado, y todos los años lo hacemos, dos instructivos. Uno que dice con intervenciones, en el que ustedes pueden ver paso a paso, ¿no?, cómo es que se llena el proceso de la declaración anual, el formato y cómo tienes que emitir la constancia. Todo el proceso está ahí. Y sin intervenciones, en caso que no hayan ejecutado proyectos, también está paso a paso cómo tienen que hacer el procedimiento. Una vez que ustedes hayan descargado esos instructivos y los hayan leído, ustedes van y ingresan al aplicativo, van al paso 1, que muchas veces se lo saltan, ¿no? Es verificar la información institucional que ustedes tienen, si es que han modificado algún correo electrónico, algún teléfono. Al representante del consejo directivo, por favor, registrarlo en el paso 1. ¿Sí? Luego viene el paso 2, que es la declaración ya de intervenciones en caso hayan ejecutado, y de no ejecución en caso no hayan ejecutado, o también se le denomina con recursos propios, ¿no?, cuando la entidad ejecutó proyectos con recursos de la ONG. El tercer paso es el plan anual de actividades para el año de inicio. Y por último está el cierre del proceso de la declaración anual, ¿no? Muchas veces se quedan aquí, en el plan anual, ¿no? Entonces me dice, yo ya declaré, pero sigue apareciendo como pendiente mi declaración anual, ¿no? Mientras que ustedes no finalicen con el cierre del proceso de la declaración anual y salga ese candadito amarillo, el sistema no va a poder emitir la constancia, y para nosotros va a estar como pendiente. Eso significa que para nosotros ustedes no hicieron la declaración, ¿sí? Y el último paso, bueno, ya como tema de formalidad, se imprime la constancia debidamente firmada por el representante y se remite a APSI, ¿no?, juntado a una carta dirigida al director del área. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los errores más frecuentes al momento de presentar la declaración anual? La no actualización de los datos institucionales, ¿no?, que es lo que le comentaba en el paso 1. Muchas veces ahí también se traban. Yo ya registré mi representante o mi consejo, pero no aparece. Entonces, es por eso es importante descargar el instructivo y leer paso a paso cómo es que se debe llenar en la declaración anual. La no presentación de todos los proyectos ejecutados durante el año precedente, ¿no? Yo de repente, durante el año precedente he ejecutado 5 proyectos, pero al momento de hacer la declaración me olvidé de uno, ¿no? Y por ahí sale la observación, y entonces tienen que solicitar la habilitación para poder hacer el registro de esa intervención que emitieron. La tercera es la no verificación de las fechas de inicio y fin de la intervención. ¿Qué pasa? Cuando ustedes declaran y tienen una intervención que va a, vamos a decir, del 2018 al 2020, ¿no? De repente, estamos en la declaración ya 2020 y ese proyecto terminó antes, ¿no? Por motivos X, terminó en el 2019. Entonces, cuando van a hacer su declaración 2020, dicen, ¿por qué me sigue apareciendo este proyecto? Yo ya no tengo nada que ejecutar en este proyecto, ¿no? ¿Qué pasa? Que el sistema lee la fecha de fin. Leyó el 2020, entonces automáticamente lo mide, ¿sí? Si ustedes fíjense bien, si ya el proyecto no va más, modifiquen la fecha de fin, o al contrario, si es que el proyecto ustedes saben que va a continuar, modifiquen la fecha fin y amplíenle la fecha. De repente ustedes no tienen la fecha exacta, de repente dicen, yo no sé hasta cuándo va a durar mi proyecto, de repente de acá a 2 o 5 años, a una fecha aproximada, y eso es cambiable, se puede modificar, pero es peor que no lo modifiquen, ¿no? Otra de las observaciones, no registrar a las entidades coejecutoras o responsables de la intervención, de conocerlas, ¿no? Si están en el convenio que ustedes firman. Si ustedes conocen que hay otra entidad que también está ejecutando el mismo proyecto, tienen que registrarlo en la pestaña de identificación, ¿no? Se señala toda la información general del proyecto.
Esto nos ayuda a que nosotros podamos verificar si esa entidad también registró ese proyecto, ¿no? Otra de las observaciones es registrar la denominación inexacta de la intervención en relación a lo que señala el convenio de cooperación. Y eso es lo que yo estaba mencionando a mi compañera Consuelo, ¿no? Que muchas veces ustedes registran la denominación en, no sé, en abreviatura, ¿no? Si ustedes han registrado el plan de operaciones con el proyecto Julia Guerrero Manosalva, en la declaración anual de repente debe ser Juli, ¿no? Entonces, ahí ellos les van a observar y hay ya ahorita actualmente muchas observaciones, muchas llamadas, muchas cartas de las ONGD solicitando la modificación de la denominación del proyecto justamente por la observación que hace el área de beneficios. Al igual que mi compañera decía, lo registran en castellano, en plan de operaciones, en el momento de la declaración lo hacen en inglés, ¿no? Y si existe más ejecutores en ese proyecto, sería bueno que coordinen el nombre exacto, ¿no? El nombre exacto para que no haya estas dificultades. Registrar más de una vez la misma fuente cooperante en caso exista una ampliación presupuestaria, ¿no? Muchas veces me he encontrado con registros en la ficha, en el formato, que repiten como 10 veces la misma fuente cooperante porque durante los años han tenido ampliaciones de presupuesto, ¿no? Entonces hay formas, hay mecanismos para poder, hay una columna que dice presupuesto ampliado, entonces eso les permite que cada año ustedes vayan ingresando el monto ampliado que les ha dado la fuente de financiamiento, para no tener una relación de 10 filas de la misma fuente, ¿no? Si es que se trata de la misma. Registrar los montos en soles, a veces también me han solicitado la habilitación de la declaración porque se equivocaron en registrar la moneda, lo que era en dólares. Registrar la fuente cooperante en la variable de empresa privada. En el año 2015 se incluyó una variable de la empresa privada, ¿no? Por un nuevo esquema que se estaba dando ya en el Perú, que era de la asociación pública privada, ¿no? Entonces, si la fuente cooperante que ustedes registran en la pestaña de costos y financiamiento es, no sé, American Power, qué sé yo, esa es la fuente cooperante, es la fuente externa de financiamiento. No la declaren como empresa privada en la pestaña de identificación, porque se podría repetir el monto, ¿ya? Registrar el presupuesto total de la intervención solo por el año de la declaración y no por toda la temporalidad de la intervención, ¿sí? Esto es uno de los errores también, que se registra el presupuesto solamente de ese año que están declarando, ¿no? Entonces, cuando tienen el próximo año para declarar, ya no tienen saldo que ejecutar. Entonces, el presupuesto sí es por todo el periodo del proyecto, el periodo que va a durar el proyecto, porque año en año se va restando la ejecución y finalmente queda el saldo en cero, ¿sí? Ese es uno de los errores también muy comunes. Y la omisión en el registro del aporte externo, si hubiesen expertos y voluntarios, hay que registrarlos en la declaración anual. La siguiente, por favor. Bueno, aquí quise precisar sobre el procedimiento de habilitaciones y modificaciones, que como les comenté, se está dando mucho ahorita, están llegando solicitudes de habilitaciones. ¿En qué caso es más frecuente? Cuando la entidad declarante advierte un error en su declaración. Al momento, por ejemplo, que el próximo año van a hacer su declaración anual de enero a marzo, recién, digamos, en febrero, advierto que la persona de repente, que era otra persona, hizo la declaración anterior, registró mal un monto, ¿no? Entonces, cuando haga mi declaración del presente año, voy a ver que hay un monto que arrastra años anteriores y voy a pedir la solicitud de habilitación o modificación. Cuando se advierte la omisión de la presentación de una intervención en el año precedente, ya lo mencioné, y al momento de solicitar la devolución de los beneficios tributarios, ¿no? O también por alguna recomendación del área de fiscalización, es que se habilita la declaración anual. ¿Y cuál es el procedimiento? Ya muy rápidamente, es una solicitud a través de un documento físico donde ponen el nombre de la entidad, el asunto, modificación o habilitación, la información detallada de lo que se quiere modificar, ¿no? Precisar el documento la información, o sea, si quiero la modificación de mi proyecto, dice y debe decir, así, ¿ya?
el motivo por qué quieren cambiar, porque muchas veces dicen, modifiquen el proyecto, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ha habido un error, ha habido un cambio en el acuerdo, qué sé yo. La APSI comunica a la entidad con un documento físico o vía correo electrónico autorizado para agilizar el procedimiento, informando de la habilitación o modificación realizada. Y una vez modificada esta intervención, ¿no? Algún dato, la entidad deberá remitir nuevamente la constancia de declaración anual firmada. ¿Ya? No hay nada más. Sí. No sé de qué corrió, pero el tiempo. No. Cualquier cosita entonces por teléfono. Ahora pedimos cuáles son las que van a ser supervisadas, ¿no? Eso se plasma en un documento que se llama Plan Anual, y este mes ha salido publicado, donde se ha vuelto al nivel normal, pues son 49 ahorita que se van a fiscalizar, ¿no? ¿Qué más? Efectuar un seguimiento, monitoreo y evaluación de las intervenciones apoyadas por la cooperación internacional y gestionadas a través de las actividades del Estado peruano. Determinar la infracción de la norma en que incurre la entidad ejecutora de un proyecto o actividad financiada por la cooperación internacional no reembolsable, ¿no? En este caso, cuando no se ejecuta falta actividades o hay un mal uso, nos encargamos justamente de establecer con todas las garantías procedimentales que establece la ley 2467 o la 744 sobre las formas cómo se puede sancionar o cómo puede subsanar las deficiencias que ha tenido durante la ejecución, ¿no? Fiscalizar el proceso de donaciones que ingresan al país en materia de ropa y calzado usado. Investigar las denuncias que plantean los ciudadanos o personas jurídicas respecto al uso inadecuado de los recursos de cooperación internacional no reembolsables, ¿no? Y actuar como un órgano instructor en las infracciones relacionadas a asuntos de competencia, ¿no? En esta parte de la dirección tiene dos etapas, ¿no? Una es fiscalización y supervisión, y si se encuentra alguna falta o un hecho irregular, se pasa al órgano, al abogado instructor, y que se encarga de notificar y ver si se puede levantar las observaciones y no se inicia el proceso sancionador, ¿no? Ahora, ¿qué es la supervisión? La supervisión es una acción técnica especializada, ¿no? Sistematizada, orientada a determinar, uno, la eficiencia, dos, la eficacia de la utilización de los recursos asignados a un programa, proyecto o actividad de la cooperación internacional no reembolsable, por parte de las entidades privadas en el marco de los compromisos establecidos con fuentes cooperantes, ¿no? La población objetivo y los objetivos de desarrollo del país, ¿no? Esa es la supervisión que hacemos nosotros específicamente, ¿no? Ahora, ¿cómo se inicia el procedimiento? Primero, se elabora el plan anual de supervisión. Como ya le dije, ya salió en el peruano en este mes, ya sabemos qué entidades van a ser fiscalizadas. Sí, ya salió. La semana pasada, todavía no se ha publicado. Es posible visto. La fecha no recuerdo, pues sí ha salido publicado ya. El 19 de junio salió publicado. Ya, bueno. Sí, salió. Claro. Una vez que sale el plan anual de supervisión, bueno, lo que comenzamos nosotros a tomar nota, y comenzamos con las cartas, ¿no? Y indicando y comunicando el inicio del procedimiento de supervisión. Hecho que ya también se ha dado la semana pasada, ¿no? Ya se han salido todas las cartas a todas las entidades que han sido designadas, ¿no? Posteriormente, se va a recuperar información, lo que nosotros llamamos estudio de gabinete, ¿no? A veces la ONG puede solicitar una ampliación si en caso lo requiera, ¿no? O sea, que cosa no puedo en este momento cumplir con los 5 días o los 7 días que me están dando, por ser además una ampliación de 15 días, ¿no? Un plazo moderado, ¿no? Tampoco van a pedir 6 meses, un año, ¿no? Entonces se le concede el plazo ampliatorio, que se llama, ¿no? Repite la información y nosotros recién ya pasamos a la etapa de ejecución, que consiste en ¿qué? Hacer una revisión y análisis de la información técnica, ¿no? Por parte del equipo supervisor. Se hace la visita a la sede para explicar cuál es el objeto de la supervisión que se va a hacer, si se necesita alguna información complementaria o orientarlos, que los componentes morfológicos de repente no están muy alineados, ¿no? Posteriormente, si hace visita de campo, donde se hacen las entrevistas, se hacen los estudios,
si se ha ejecutado o no se ha ejecutado conforme ustedes lo estén indicando en los informes que nos están dando, ¿no? Posteriormente, se hace la etapa de cierre. En esa etapa de cierre ya se suscribe un acta de supervisión. En el acta de supervisión, ahí el supervisor va a contar de forma objetiva todo lo que está hallando, ¿no? Todos los hallazgos que hay, ¿no? Y le va a otorgar 3 días de plazo para que ustedes puedan levantar esas observaciones, ¿no? Y si yo he encontrado esto, no puede dar esto, la parte de eficacia, eficiencia, propósito, objetivo, ¿no? Me falta la cosa que se pone la observación ahí. Tiene 3 días y en caso desea levantar las observaciones, ¿no? Y como les digo, también pueden pedir una ampliación de plazos. Fíjense, me falta hacer esto, den una ampliación de plazos, ¿no? El ánimo de nosotros no es ir y sancionar, sino es tratar de orientarlos en todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? También. Posteriormente, el supervisor va a hacer un informe. El informe consta de 2 partes, ¿no? O bien dice que ha encontrado observaciones que no se pueden subsanar y que pase al abogado instructor para que inicie el proceso sancionador, o bien pase al archivo. Señor, se encontró algo conforme, pase al archivo, ¿no? De todas maneras, en los 2 casos, se notifica a la entidad a fin que tome conocimiento, ¿no? Que ya se está iniciando o que ya se está archivando su proceso normal, ¿no? Y posteriormente, una vez que el informe llega al abogado instructor, es el que se encarga ya de iniciar el proceso sancionador, ¿no? O con una resolución respectiva, ¿no? De acuerdo a los procedimientos administrativos en general. La siguiente, por favor. ¿No es cierto? En el año 2017, nosotros hemos hecho 92 acciones de supervisión, de los cuales 48 fueron intervenciones y 44 de donaciones, ¿no? Sí. De acuerdo a la distribución geográfica, hemos agarrado, por ejemplo, de las intervenciones, 21 de Lima, Junín 4, Cusco 3, Cajamarca 3, Puno 2, Madre de Dios, La Libertad, Huancavelica, así, ¿no? En ese orden, ¿no? Sí, por favor. No, el monto de presupuesto, de acuerdo al departamento, es más o menos, estamos dando intervenciones de 94.725.000, ¿no? Y el porcentaje con relación al monto total está por porcentaje al costado, ¿no? Donde Cajamarca ha sido que ha tenido 15% y Lima el 49% de intervenciones, ¿no? Sí, de los montos financiados por países, vemos que de los 24 millones, vemos el Reino Unido 11 millones, Estados Unidos de América 40 millones, Canadá 14 millones, ¿no? Y así pues tenemos de acuerdo a la intervención y de acuerdo a la fuente, ¿no? Sigue lo siguiente. De las todas las intervenciones que hemos tenido, que son 48, ¿no? Se archivaron 37 y ya se pasaron a impresión, ¿no? Ahí va proceso sancionador, que digamos, ¿no? ¿Ah? Ahorita no tengo la relación, pero yo estoy... No, si no ha sido notificado, no son ustedes, no se preocupen. No, es un procedimiento, o sea, no es que esto sea acérrimo, ¿no? Se inicia la instrucción. Aquellas que estaban vinculados a los temas ambientales o a los temas de defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, creo que los criterios es una parte del diálogo que tenemos que hacer de manera conjunta. Y finalmente, en las cifras que se nos dan, se dice que hay 1.377 ONGs, de las cuales 816 están vigentes para julio del 2018, ¿no es cierto? Aunque esto es del año pasado y se ha tomado ONGs y UNIEX y PREDA, no se cubre, no sabemos cuántas de nosotros, pero en un año se llegó a cubrir solamente más de 40 casos el año pasado, el anteaño, y este año 97. Entonces, es porque también no es con personal de AMSI que se hace la supervisión, sino que se contrata personas ad hoc que no siempre son contratadas con criterios
adecuados. Lo que significa que tanto APSI como nosotros, que somos un gremio de ONGs, nos gustaría saber dónde están las que no están, las 561, porque de repente su actuación es una actuación inadecuada que después todos nosotros como ONGs asumimos sus deficiencias, sus críticas, etcétera, ¿no? Entonces, este tema es un tema que sugiero, como el año pasado y el anteaño, pueda volver a ser un tema de diálogo, como siempre ha sido en los últimos años con APSI y este colectivo. A ver, de una cosa rápida de la resolución directorial ejecutiva de APSI, que está acá la copia, que la pueden ver, quienes estarían, digamos, para, digamos, no avanzar más, porque ya miré, no estamos, las ONG feministas no estamos, está CD, Cooperación, IEP, IDEA. Digamos, para no decirle ya que está World Vision, el Fondo Contador Perú Canadá, en serio, esos ya son en IEP, pero en lo de quienes más o menos están como socios de ANC o cercanas a ANC, son estas 4 que acabo de detectar. Voy a volver a leer rápidamente. Ok, sí. Y fueron esas, obedecen a un rango mayor. Normalmente, el periodo que se toma para fiscalización no va más allá de una actividad de 4 años. De haber sido ejecutado. O sea, no vamos más allá de 4 años de los últimos 4 años de ejecución. Ok, muchas gracias. Ahora le quiero pedir a Claudia que nos acompañe a hacer un comentario para cerrar. Claudia. Gracias, muchas gracias. Me agarran el quemarropa. Gracias a todos por sus comentarios, gracias a APSI por su apertura a compartir tantos sus experiencias sobre errores comunes que se cometen también de parte del sector civil, que eso tiene que ver muchísimo con falta de conocimiento de las normas y falta de entendimiento de normas que también son en sí mismas complejas de entender para el sector, pero al mismo tiempo gracias por la apertura a escuchar desde el sector civil cuáles son los temas más sensibles para el sector, ¿no? Desde la complejidad de lo que vimos, lo que son los procedimientos de rendición de cuentas, hasta cosas muy sencillas como términos que parecieran simples para el funcionario público, pero para el sector civil no son tan simples ni son tan fáciles de comprender. Gracias a todos por su disposición a este intercambio. Espero que de alguna manera estos diálogos informados que ustedes están llevando a cabo continúen. Esperamos continuar acompañándolos en este proceso en la medida que ambos sectores puedan entenderse, puedan conocerse, las regulaciones y las leyes van a estar mejor redactadas y mejor aplicadas en beneficio de lo que finalmente todos queremos, y es que el país se desarrolle, avance, en la medida que ambos sectores puedan trabajar de manera conjunta en un entorno habilitante para el sector civil. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Bueno, amigos y amigas, hemos tenido una mañana intensa. Creo que quedan varios temas para la agenda de trabajo con APSI, ¿no es cierto? En primer lugar, yo quisiera retomar esa tarea pendiente que ya se inició en procesos anteriores y seguir mirando el tema de la reinscripción, digamos, ¿no? Porque creo que ese es un proceso, creemos en la ANC que ese es un proceso que podríamos evitar, porque cuanto menos trámite, menos seguramente va a ser mejor para la APSI como también para las ONG. Un segundo tema es cómo simplificamos tanto la rendición financiera, todo referido al ICB,
como también la rendición del informe, ¿no es cierto? Ahí también han habido esfuerzos, han habido diálogos ya con la APSI y vamos a ver cómo seguimos también avanzando en ese tema. Y tercero, tenemos todavía una pregunta que seguir dialogando, es la utilidad del informe, ¿no es cierto?, de la fiscalización. Efectivamente, en ese terreno nosotros no estamos en contra de la fiscalización, para nada. Sí nos interesa bien precisar bien la utilidad, de tal manera que pueda efectivamente apoyar procesos de aprendizaje, o sea, de sacar lecciones, ¿no? Porque una cosa es la supervisión para mirar si efectivamente se emplearon los recursos como se dijeron que se iban a emplear. Creo que ahí tiene el Estado todo el derecho, si las instituciones estamos recuperando IGB, etcétera, eso está bien, y ahí nunca nos oponemos para nada, pero la otra cosa es aspirar efectivamente, como la APSI algún momento planteó, que ese proceso efectivamente ayudara a hacer un proceso de aprendizaje también entre nosotros. Creo que ahí hay retos que cumplir y bueno, muchas gracias por la participación de todas y todos y ahora los invitamos